Nunca pensé que mi vida en Granada pudiera transformarse en un laberinto de silencios y miradas que quemaban más que cualquier palabra. Los días después de aquella discusión con Daniel fueron como un campo de batalla invisible. Yo caminaba por la casa ligera como un fantasma, él pasaba horas en el patio golpeando madera, martillando clavos, como si pudiera enterrar en el sonido los recuerdos que lo perseguían. A veces yo me escapaba a las callejuelas empedradas del Albaicín, rozando con los dedos las paredes encaladas, mirando los escaparates con vestidos de flamenca que brillaban como espejismos. Buscaba respuestas en las caras de desconocidos, pero sabía que la verdadera respuesta estaba en mi propio bolsillo. El llavero tintineaba cada vez que caminaba. Entre las llaves comunes había una que no encajaba en ninguna cerradura de la casa, pesada, fría, con un brillo opaco, como un corazón de hierro. Por las noches me sentaba en la cama, con un vestido blanco fino que dejaba entrever mi piel tostada por el sol, el pelo suelto cayendo hasta los hombros, los pies desnudos sobre las baldosas frías. Giraba esa llave entre los dedos y sentía que me susurraba, úsame. El tercer anochecer reuní el valor. Daniel estaba en la terraza, envuelto en un suéter oscuro, fumando despacio. Nunca fumaba salvo cuando su mente estaba atrapada en pensamientos que no podía compartir. Me acerqué, la brisa fresca del Sacromonte rozaba mi vestido y lo hacía bailar contra mis piernas. Enséñamelo, dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. Quiero saber qué significa esta llave. Él me miró largo rato, el humo escapando de sus labios. Después apagó la colilla contra el hierro de la barandilla y asintió. Ven conmigo. Caminamos por el patio, cruzamos el jardín de limoneros hasta un cobertizo olvidado junto al muro de piedra. El candado estaba oxidado, parecía dormido desde hacía años. Con manos temblorosas introduje la llave. Encajó. Giró con un gemido metálico. El interior olía a aceite viejo y polvo. Daniel iluminó con una linterna el rincón donde descansaba un chasis de motocicleta, abollado, cubierto de telarañas. A su lado, montones de periódicos amarillentos. Él se colocó detrás de mí, su mano fuerte en mi hombro, como si temiera que huyera. Hace 6 años, susurró. Corría demasiado rápido, demasiado salvaje. Ella estaba conmigo, Lucía. Era de noche, llovía, la carretera hacia Sierra Nevada estaba resbaladiza. Nos caímos. Ella sobrevivió. Yo también. Pero otro hombre, en otro coche, no. Sentí un nudo en la garganta. Me giré hacia él. Su rostro estaba marcado por la sombra de la culpa, las arrugas tempranas que no eran de edad, sino de remordimiento. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pregunté. Sus ojos, oscuros como la noche andaluza, se humedecieron. Porque temía que me miraras como ella lo hace. Como si yo fuera un hombre roto. Toqué su pecho, acariciando la cicatriz fina que apenas se notaba bajo la tela. No estás roto, Daniel. Estás vivo. Y eso es más real que cualquier perfección. Él me abrazó con una fuerza casi desesperada. Mi vestido crujió bajo sus manos, y por un instante me faltó el aire, pero en ese apretón había calor, vida, refugio. Afuera, el viento movía las ramas y parecía unirse a nuestro silencio. Esa noche regresamos a la casa sin hablar más. Yo aún llevaba el vestido blanco, los tirantes caídos, y sentí como su mano se demoraba en mi hombro al sentarnos en la cocina. Te advertí que no sería fácil, dijo, su voz ronca. Y yo he decidido quedarme, respondí. No sabía entonces que la decisión me arrastraría a algo mucho más oscuro. La mañana siguiente fue engañosamente tranquila. El sol bañaba los tejados de teja roja y el aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Yo preparaba café en la cocina, todavía con el mismo vestido blanco de la noche anterior, ahora arrugado, pegado a mi piel como un recuerdo húmedo. Daniel bajó las escaleras en silencio, el cabello despeinado, los ojos rojos de no haber dormido. Intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Me acerqué, serví el café en una taza de barro pintada a mano y se la ofrecí. Nuestras manos se rozaron. El roce fue breve,
pero suficiente para encender esa chispa que desde anoche no nos dejaba respirar. Gracias, Laura, susurró. Ese momento íntimo se rompió con un golpe fuerte en la puerta. 2 personas estaban afuera, un hombre con uniforme municipal y una mujer de rostro severo. ¿Laura Jiménez?, preguntó la mujer, hojeando unos papeles. Sí, contesté, el corazón a punto de salírseme. Tenemos una denuncia. Residencia no autorizada. Quejas de los vecinos. Daniel salió de inmediato, interponiéndose. Ella solo está aquí temporalmente. Pero la mujer no se dejó convencer. Señaló la hoja en su mano. La denuncia proviene de una tal Lucía Vargas. Sentí que la sangre se me helaba. Lucía. El nombre que ya me atormentaba desde el cobertizo. Daniel endureció el gesto, apretando la mandíbula, pero no replicó. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió, yo ya estaba guardando mis pocas cosas en un bolso pequeño. Mis manos temblaban al meter mi ropa, mi cuaderno, un par de libros. Daniel me miraba desde la entrada, los brazos caídos, como un hombre a punto de perderlo todo otra vez. ¿Te vas?, preguntó con un hilo de voz. No porque quiera, respondí. Sino porque no pienso convertirme en un arma contra ti. Se acercó despacio, acariciando mi mejilla con el pulgar. La yema de su dedo quemaba, bajando lentamente hasta rozar el borde del vestido en mi hombro. Yo te encontraré, si me dejas, dijo. Asentí, incapaz de sostenerle la mirada por más de un segundo. Me fui a pie, con el bolso apretado contra mi pecho. Granada despertaba bajo un cielo nublado, los puestos del mercado empezaban a llenarse de colores y voces, pero yo solo escuchaba mis propios pasos. Me senté en la parada del autobús, intentando contener las lágrimas. Al ajustar la correa del bolso sentí algo extraño en el interior. Lo abrí. Había un sobre que yo no había colocado allí. Mis dedos se helaron al sacarlo. Dentro encontré una segunda llave y un papel doblado con letra firme. Cuando vuelvas a tener el valor de abrir esa puerta, esta llave aún sirve. Yo te espero. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando tan fuerte que parecía romper el silencio de la calle. El autobús llegó, abrió sus puertas con un silbido. Pero yo no me moví. Miraba esa llave como si fuera una promesa, o una condena. Sabía que la historia no había terminado. Apenas comenzaba. El autobús se marchó dejándome envuelta en el olor a gasolina y silencio. La llave brillaba entre mis dedos, pesada como una decisión que no quería tomar. Caminé sin rumbo por las calles húmedas de Granada, con el bolso colgado del hombro y el vestido blanco aún arrugado, pegándose a mis muslos con cada paso. Mis sandalias resonaban contra el empedrado, y por un instante tuve la sensación de que alguien me observaba desde lejos. Me refugié en una pequeña pensión cerca del río Genil. La dueña, una anciana de sonrisa cansada, me entregó una habitación en la última planta. El cuarto era modesto, una cama estrecha de hierro, un espejo con manchas antiguas, cortinas que apenas ocultaban la luz. Dejé mi bolso sobre la silla y me quedé frente al espejo. Mi reflejo devolvía la imagen de una mujer confundida, el cabello desordenado, los labios partidos de tanto morderlos en silencio. Esa noche no pude dormir. Me tumbé sobre las sábanas frescas, vistiendo solo una camiseta larga que apenas me cubría los muslos. Jugaba con la llave entre mis manos, rozándola contra mi piel como si esperara que me revelara su secreto. Había algo en ese metal frío que me producía un extraño cosquilleo, mezcla de miedo y deseo. A la mañana siguiente decidí salir a caminar. El bullicio del mercado de San Agustín me envolvió, frutas, especias, voces regateando. Compré un abanico rojo en un puesto y lo abrí al instante, sintiendo como el aire movía mis cabellos. No era un gesto inocente, me gustaba imaginar que alguien, en algún rincón, me miraba con atención. Al regresar a la pensión encontré una sorpresa. Sobre mi cama había un sobre nuevo, idéntico al anterior. Nadie sabía que estaba allí, y sin embargo alguien había entrado. Mis manos sudaban al abrirlo. Dentro,
una sola frase escrita con la misma letra firme. Esta vez no huyas. El corazón se me desbocó. Miré por la ventana, pero solo vi la lluvia fina cayendo sobre los tejados. Esa noche alguien llamó a la puerta de mi cuarto. Un golpe suave, casi un roce. Me acerqué conteniendo la respiración. ¿Quién es?, pregunté. Silencio. Solo el agua goteando desde los aleros. Abrí despacio, y el pasillo estaba vacío. En el suelo, otra cosa, una rosa roja recién cortada, las gotas de lluvia aún brillando en sus pétalos. La recogí, llevándola contra mis labios. El perfume era intenso, embriagador, como si escondiera una señal que no entendía. Me tumbé con la flor entre las manos, la llave sobre el pecho, y pensé en Daniel. En sus ojos oscuros, en la cicatriz bajo su piel, en la fuerza de sus brazos. Y en Lucía, su sombra constante. ¿Era ella quien me seguía? ¿O era él, buscándome en secreto? No lo sabía. Solo sabía que algo me empujaba a regresar. El amanecer en Granada llegó gris y húmedo. Desde la ventana de la pensión observaba cómo la llovizna caía lenta sobre las callejuelas, lavando los balcones llenos de geranios rojos. Yo me vestí despacio, casi con ritual, un vestido negro de tirantes finos, ceñido a la cintura, con una rebeca ligera sobre los hombros. Me puse unos pendientes largos de plata, recuerdo de mi madre, y un par de sandalias de cuero que sonaban suaves en el suelo de piedra. Sentía la necesidad de afirmar mi presencia, de recordar que aún era dueña de mí misma, aunque la sombra de la llave me acompañara. Salí a caminar por el paseo de los tristes. El río Darro bajaba turbio por la lluvia, y la Alhambra se alzaba, majestuosa, sobre la colina, como un testigo silencioso de mi confusión. Me senté en un banco, abriendo el abanico rojo que había comprado el día anterior. Una brisa me acarició las piernas, levantando apenas la tela de mi vestido. Por un instante imaginé la mirada de Daniel detrás de mí, fija, intensa, como si pudiera atravesar mi piel. De pronto, un joven se acercó con un sobre en la mano. ¿Laura Jiménez?, preguntó. Asentí, sorprendida. Él me entregó el sobre sin añadir palabra y se marchó con prisa. Dentro había una nota. Esta noche, en el cobertizo. Usa la nueva llave. No vayas sola. El papel estaba ligeramente húmedo, como si hubiera sido escrito bajo la lluvia. Lo doblé con cuidado, mi corazón acelerado golpeando contra las costillas. Regresé a la pensión con la mente en llamas. Pasé horas frente al espejo, observando mi reflejo. Toqué mi cuello, mis clavículas, como si buscara respuestas en mi propia piel. Jugué con mi cabello, lo recogí en un moño suelto, luego lo solté otra vez. El cuerpo se me estremecía sin razón. Era el miedo, sí, pero también una atracción peligrosa. Cuando cayó la noche, me puse un vestido distinto, rojo oscuro, de tela ligera que abrazaba mis curvas, con una chaqueta negra encima para ocultar un poco. Me até una pulsera de cuero alrededor de la muñeca, un fetiche que siempre me daba valor. Tomé un taxi hasta las afueras, hacia el barrio donde estaba la casa de Daniel. El chofer no dejaba de mirar por el retrovisor, quizá intrigado por mi nerviosismo. El cobertizo estaba como lo recordaba, viejo, húmedo, con olor a madera podrida. La cerradura brillaba débilmente bajo la luz de la linterna que yo llevaba. Introduje la segunda llave. Giró con un chasquido suave, casi cómplice. Dentro, la penumbra me envolvió. El aire estaba cargado de polvo y aceite. Di un paso y sentí como la madera crujía bajo mis sandalias. Y entonces, una voz. Sabía que volverías. Daniel estaba allí, de pie junto al chasis de la moto, vestido con una camisa oscura arremangada, las manos manchadas de grasa. Sus ojos brillaban entre las sombras, fijos en mí. No podía quedarme lejos, murmuré, sin reconocer mi propia voz. Él avanzó despacio, y yo sentí como mi respiración se volvía más rápida. Su mano se posó en mi cintura, con fuerza contenida. La tela roja de mi vestido se arrugó bajo sus dedos.
Por un instante, todo el pasado, toda la culpa, toda la amenaza de Lucía desaparecieron. Solo quedábamos nosotros dos, atrapados en un silencio que ardía. Pero entonces un ruido afuera nos heló la sangre. Pasos sobre la hierba mojada. Alguien más estaba allí. Los pasos en el exterior eran firmes, calculados, como si la persona supiera exactamente a dónde iba. Daniel me apretó contra sí, su respiración acelerada rozando mi oído. El cobertizo parecía encogerse alrededor de nosotros, el olor a polvo y gasolina mezclándose con mi perfume. «Quédate detrás de mí», murmuró. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo seco. La linterna que colgaba de un clavo iluminó la figura en la entrada, Lucía. Vestía un impermeable negro brillante, el cabello empapado cayendo en mechones sobre su rostro. En su mano sostenía una carpeta de documentos. «Sabía que volverías a traerla aquí», dijo con voz cortante, clavando sus ojos en Daniel. «Siempre repites los mismos errores». Yo me adelanté un paso, sintiendo como el vestido rojo se pegaba a mis muslos por la humedad. «¿Por qué haces esto?», pregunté, mi voz temblando. Lucía sonrió, una sonrisa amarga. «Porque él me debe la vida. Porque cada vez que lo veo respirar recuerdo al hombre que murió aquella noche». «¿Y tú? ¿Quién eres tú para llevarte lo que yo no puedo olvidar?». Daniel dio un paso al frente. «Basta, Lucía. Has tenido 6 años para destrozarme. Pero no la arrastres a tu infierno». Por un instante los tres nos miramos, atrapados en un triángulo imposible. Yo podía sentir el pulso de Daniel bajo sus dedos, fuertes en mi cintura. Y sentí la rabia de Lucía, que me observaba con una mezcla de odio y celos. Ella lanzó la carpeta sobre el suelo. Los papeles se esparcieron, informes, fotografías, recortes de periódicos sobre el accidente. En uno de ellos vi la foto de Daniel esposado, el día en que fue interrogado. Mi corazón se encogió. Lucía se inclinó hacia mí, tan cerca que sentí el olor metálico de la lluvia en su piel. «Él no te ha contado todo». Y antes de que pudiéramos reaccionar, salió del cobertizo, sus pasos perdiéndose en la oscuridad. El silencio que dejó atrás fue insoportable. Daniel me abrazó, pero yo ya no podía respirar tranquila. Miraba los papeles en el suelo, las fotos, los titulares. Había verdades que aún no conocía. Me agaché, recogí uno de los recortes. En letras grandes se leía: «Accidente mortal en Sierra Nevada, conductor implicado desapareció unas horas de la escena». Lo miré a los ojos, mis labios temblando. «¿Dónde estuviste esas horas, Daniel?». Él no respondió. Solo bajó la mirada, sus manos apretando con fuerza los bordes de la mesa, los nudillos blancos bajo la tensión. En mi bolso, la segunda llave pesaba más que nunca. Comprendí que no habría una sola puerta, sino muchas. Y que tal vez ninguna de ellas conducía a la salida. La lluvia volvió a golpear con furia el techo del cobertizo. Y supe que mi historia con Daniel apenas estaba comenzando, pero que también podía convertirse en mi ruina.